Bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Para el día de hoy conoceremos qué son los variadores de frecuencia. Vamos a conocer los principios básicos de funcionamiento, la aplicación, las ventajas y los objetivos que tiene este dispositivo en la electricidad y principalmente en la electrónica de control. Recuerda, yo soy Miller Alexi Mejía, ingeniero eléctrico. ¡Vamos ahí! Lo primero que vamos a hacer es conceptualizar qué es un variador de frecuencia, o también conocido como los variadores de velocidad. Nos dice que son dispositivos electrónicos utilizados para controlar la velocidad y el par electrónico de la corriente alterna. Funciona variando la frecuencia y la tensión transmitida al motor. Damos un paréntesis y recordemos que en otros videos vamos a hablar de qué es frecuencia y cómo es importante en la electricidad y la electrónica de potencia o la electrónica de mando aplicado. Tenemos que decir también que lo que nos permite el variador es ajustar la velocidad de rotación del mismo, es decir, la velocidad de rotación de los motores o los dispositivos que se encuentren conectados a este elemento. Estos dispositivos son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales, como ya lo hemos hablado, comerciales y residenciales, donde se requiere un control preciso, escuchen bien, un control preciso de los motores eléctricos. Algunos beneficios de los variadores de frecuencia vamos a irlo conociendo al detalle uno a uno, pero podemos decir hasta aquí, hasta lo que hemos escuchado, que este dispositivo lo que nos permite es poder variar, modular la frecuencia o la velocidad que rotan los motores. Ahora vamos a ver los objetivos generales. El primer objetivo es poder ahorrar en la energía, ya que los variadores de frecuencia permiten ajustar la velocidad de los motores a la velocidad que se requiera o a la velocidad necesaria en las aplicaciones, lo que resulta en un menor consumo de energía comparación con la funcionalidad de la velocidad fija. El segundo objetivo nos habla del control de procesos. Nos dice que el variador o con el variador podemos ajustar la velocidad del motor. Los variadores de frecuencia permiten un control preciso sobre los procesos industriales, lo que puede generar la calidad del producto y la eficiencia del mismo. Reducen los desgastes, ya que genera un arranque de los motores suave, evitando bruscas velocidades al inicio. Tengamos en cuenta que cuando un motor arranca, genera el doble o necesita el doble o hasta el triple de impulso eléctrico o de consumo eléctrico para poder arrancar. Si lo arrancamos suavemente, va a consumir la mitad de esta velocidad y no va a producir desgaste o no va a producir un choque brusco al arrancar el motor. Nos dice también que el control de par. El control de par, por lo tanto, la frecuencia con la tensión, suministrando al motor la variedad de frecuencia que permite ajustar el par de torque o la velocidad que se necesite o se permita para que los motores ajusten a una velocidad constante, adecuada y fija, lo cual genera muchos beneficios tanto a la productividad, al ahorro y al consumo. Funcionalidades adicionales. Bueno, nos dice que los variadores de frecuencia también ofrecen funcionalidades adicionales como la protección contra sobrecargas, frenado generativo,
comunicaciones en red y diagnósticos avanzados, los que nos hace satelitar de forma efectiva y poder implementar procesos eléctricos de forma más verídica, ya que con estos podemos hacer diagnósticos en red del suministro eléctrico o del funcionamiento de un motor, adecuados que permiten ser interconectados entre sí. Es decir, por medio de un variador podemos conectar cierta cantidad de motores y poder ver la frecuencia, el movimiento, el arranque, entre otros, de esta serie o cadenas de motores que tenemos conectados en estos variadores. Como podemos ver, el funcionamiento es detallado, ya que nos permite poder generar la velocidad o poder arrancar de forma suave la velocidad de un motor. Funcionamiento del variador. Ya es aquí donde vamos a profundizar un poco más. El funcionamiento básico de un variador de frecuencia aplica a la conversión de la energía de la corriente alterna. Escuchen bien, él lo que hace es variar la corriente alterna. Hagamos un paréntesis, aunque lo vamos a ver en posteriores videos, lo que hace el variador es poder modular esos picos de corriente positiva y corriente negativa en el tiempo de forma cíclica, es decir, variar ya sea para que se muevan más rápido o se muevan más lento según la rotación o la velocidad que nosotros necesitemos. Es decir, el variador lo que hace es modular esta frecuencia o estos intervalos de ciclos, tanto de positivos a negativos, generando así una rotación del eje o en su defecto una rotación mecánica del motor de forma suave, lenta, constante o rápida, brusca y acelerada. Otras de las funciones que tiene el variador de frecuencia es la rectificación y la filtración. En este caso es de la corriente alterna. La principal función es que la fuente de alimentación se convierte en corriente continua mediante los rectificadores. Generalmente un puente de diodos, es decir, rectificamos o el variador de velocidad o el variador de potencia se convierte en un rectificador de potencia, dado que internamente tiene una serie de componentes, los cuales llamamos diodos, que hacen rectificar la corriente alterna. Esta corriente, luego de ser filtrada, pasa suavemente por las fluctuaciones y elimina los componentes que alteran o generan que estas corrientes se eleven o tanto positiva o negativamente y permite así tener un control detallado de esa velocidad o de ese giro que necesitamos o de esa corriente que le vamos a proporcionar al motor. Inversor de potencia, ya lo hemos escuchado en otros videos, el inversor de potencia que consiste en la transistoriedad de la potencia controlada mediante los transistores. Estos transistores cambian la polaridad y la magnitud de la corriente para generar una corriente alterna pulsante. Ya en otros videos hemos hablado de qué es un inversor. De igual manera te invito, si este video te está gustando hasta el momento, de que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. Modulación de ancho de impulso, el mal llamado PWM. El inversor de potencia controla la amplitud y la frecuencia del impulso de la corriente alterna mediante la tecnología de ancho de impulso. En otros videos vamos a ampliar qué es el ancho de impulso,
cómo se utiliza y cómo se aplica. Filtraciones de salida, entonces lo que hace el inversor es filtrar de forma clara la corriente que sale o la corriente que se le va a entregar al motor para que ésta sea lo más limpia posible, sea la velocidad adecuada o pueda producir la velocidad adecuada al voltaje y al amperio que se necesita para el funcionamiento. Los controles de frecuencia del voltaje es aquí donde el variador realmente funciona, ¿sí? Recibe un comando de velocidad. Nosotros, por una serie de controles selectivos, lo que vamos a hacer es controlar la velocidad que le vamos a dar al motor, los hercios que necesitamos, el impulso eléctrico que necesitamos y los parámetros estándares de control y automatización para que el motor genere esa fuerza o permita girar a esa velocidad que nosotros requerimos. Estos comandos se utilizan para ajustar la frecuencia y el voltaje de salida del variador de frecuencia, lo que a su vez controla la velocidad y el par de salidas de motor al conectar. Como ya lo hemos hablado, el variador lo que hace es ajustar la frecuencia de salida, la intensidad, el voltaje para que el motor pueda girar a la velocidad y la constancia que lo requerimos. La protección de monitoreo, pues es aquí donde el variador también sirve contra protecciones de sobrecargas, es decir, que nos permite controlar, proteger nuestros motores a ciertas sobrecargas que se den en la corriente o en los procesos por anomalías eléctricas. Como ya lo vimos, el control de velocidad, entonces podemos decir que el principal funcionamiento o la principal función de un variador de velocidad, ¿sí? Es controlar, como su palabra lo indica, la velocidad, la frecuencia, ¿sí? Un variador de frecuencia en sí es un variador de velocidad, donde nosotros lo que hacemos es variar cíclicamente en el tiempo la electricidad que le llegará al dispositivo, en este caso al motor. Otra de los objetivos es el ahorro, dado que optimiza el consumo de la energía al ajustar la velocidad requerida, deseada y necesitada para el funcionamiento del mismo. Un arranque suave, ¿sí? Como ya lo miramos, por medio del variador podemos hacer arranques suaves. Control del par, varía la frecuencia permitiendo controlar el par de salida del motor, lo que es útil en las aplicaciones donde se requiera un control preciso del par. En otros videos vamos a ver qué es el control de par, cómo se arranca, cómo se ejecuta, cómo se aplica y cómo se ve en un motor real. El control de procesos mejora la productividad. Es aquí entonces estos objetivos lo que nos dice es por qué un variador de frecuencia es necesario en el sector industrial, ¿ya? Dado que nos permite controlar los procesos, mejorar la productividad, ahorro energético, reduce el desgaste en las piezas a la hora de arrancar. Entonces, en conclusión, podemos decir que un variador de frecuencia se convierte, o mejor, convierte la energía eléctrica, en este caso la corriente alterna, a la fuente de alimentación energética eléctrica de corriente alterna controlada. Es decir, el variador de frecuencia, entre comillas, lo que hace es controlar la electricidad que le llega al motor en forma cíclica del tiempo, variando la frecuencia del suministro eléctrico que llega, ¿sí? Entonces, espero que este video te haya gustado, haya podido despejar aquellas dudas
que tengas sobre los variadores de frecuencia o variadores de velocidad, te invito a que te suscribas, le des a la campanita, actives las notificaciones y estés muy atento porque ya pasamos de la parte teórica del canal a la parte práctica. Ya ahora vamos a empezar a ver instalaciones eléctricas reales, casos prácticos, donde tú puedes conocer cómo hacer una conmutada, cómo hacer un interruptor de escalera, cómo conectar sensores en red, cómo conectar interruptores mixtos, cómo conectar una serie de LED para empezar a hacer tus prácticas o tus proyectos eléctricos. Espero que puedas suscribirte, nos sigas y estés al pendiente de todos nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Te invito que, vuelvo y digo, te suscribas. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.